Buenos días, ¿cómo están, muchachos? Vamos a comenzar con esta clase. Bueno, en la clase anterior nos habíamos quedado aquí en los factores determinantes para el cálculo del punto de equilibrio. Estábamos hablando del punto de equilibrio, ¿no? Entonces vamos a comenzar a analizar los factores determinantes para poder establecer un punto de equilibrio eficaz, ¿no? Entonces primero tenemos el volumen de producción. Como ustedes ahí lo determinan, si este volumen de producción nos dice que a mayor cantidades producidas, menos costo unitario va a requerir, ya que estos costos unitarios pues se distribuyen entre el total de los gastos indirectos, ¿no? Entonces primero tenemos el volumen de producción para el punto de equilibrio. ¿Qué son los gastos indirectos? Bueno, como ustedes sabrán, esos son unos gastos o erogaciones de dinero, ¿sí?, que no tienen relación directa con la actividad productiva. Entonces, por ejemplo, como la seguridad, digamos que estamos en una empresa productora, entonces el gasto del seguro no tiene que ver con el área productiva. Por ejemplo, la energía, ¿sí?, los salarios, pues siempre y cuando no sean los salarios de los operarios, y la energía también, siempre y cuando no sea la energía que se utiliza para el proceso productivo. Otro factor determinante es el tiempo. Entonces el tiempo hace variar el punto de equilibrio, ¿no? Entonces puede que se lo calcule mensual, trimestral, ¿no?, como ustedes lo requieran. Tenemos los artículos individuales y las líneas de producción, ¿no? Aquí este punto es importante porque aquí es donde nosotros vamos a determinar qué tipo de productos son los que a nosotros nos generan más beneficios y poderlos incrementar, o qué productos no nos están generando tantos beneficios y por tanto pues tenemos que suspender ya su elaboración, ¿no? Esto lo da un comportamiento de mercado, que más adelante pues vamos a mirar lo que es el marketing. Entonces nos va a permitir establecer esta razón, ¿sí? Sin embargo, bueno, en plataforma, en el correo les voy a hacer llegar un material donde nosotros vamos a determinar el cálculo del crecimiento del mercado. Es un ejercicio sencillo, les voy a enviar un tutorial por YouTube, ¿sí?, y un ejercicio para que ustedes lo puedan determinar. ¿Qué van a determinar aquí? Los tipos de productos que se pueden elaborar, ¿no? Entonces tenemos los productos estrella, los productos interrogante, los productos vaca y los productos perro, ¿sí? Aquí hay una breve definición de cada uno de ellos, ¿no? Entonces miren, por ejemplo, el producto estrella, ¿sí?, es aquel que tiene un crecimiento y una participación en el mercado alta, es decir, tiene tendencia a incrementar sus ventas y también participa en gran medida en ese mercado. El producto vaca, ¿sí?, entonces tiene un crecimiento ya bajo, pero la participación dentro del mercado es muy alta. Luego tenemos el producto interrogante. Bueno, este producto como tal tiene una tasa de crecimiento alta, pero tiene una participación muy baja dentro del mercado. Y para finalizar tenemos el producto perro, ¿no? Tiene un crecimiento bajo, ¿sí?, y una baja participación. Entonces digamos que es el producto con menos ingresos que correspondería en la sociedad. Aquí les he traído a colación un ejemplo, ¿sí?, con Coca-Cola, que perfectamente nos muestra dentro de su línea de productos de bebidas gaseosas 4 de sus productos, los cuales los clasifica, por ejemplo, su producto estrella, Coca-Cola Cero. Entonces, Coca-Cola Cero tiene un crecimiento bastante alto y la participación en el mercado también es alta, ¿sí? En contraprestación tenemos a Coca-Cola Light, ¿no?, que tiene una tasa de crecimiento alta, pero la participación en el mercado es baja, no hay mucho consumo, entonces es un producto interrogante. Tenemos el producto vaca, que es el producto insignia de la Coca-Cola, ¿no? Esa es la receta
por excelencia. Entonces este producto tiene un crecimiento bajo, no es que crezca mucho, pero eso es debido a la participación en el mercado, que es muy alta. Entonces de todos los productos que tiene Coca-Cola, sí, la cola como tal es la que más se vende. Y un producto perro, pues tenemos la Nativa. Nativa era una bebida que se implementó, por ejemplo, en Uruguay, si no estoy mal. Eso fue, allá les gusta mucho tomar el mate de hierbas. Entonces Nativa lo que pretendía era eso, adquirir ese sabor y pues poder en este mercado incursionar. Sin embargo, le fue muy mal a Coca-Cola. Pues tuvo baja participación en el mercado y bajo crecimiento. Y es allí donde esas líneas de producción, por ejemplo, de Nativa, debe cancelarse, porque no le aporta en tan medida una representación a la empresa. Entonces, esto es muy importante dentro del punto de equilibrio para calcular el crecimiento del mercado. Como les había mencionado, les voy a dejar un ejercicio, un video tutorial, para que ustedes, de acuerdo a unos productos que yo les voy a entregar, me puedan determinar cuál es el producto estrella, cuál es el producto perro, el vaca y el interrogante. Dentro ya con, digámoslo, con datos reales, ¿no? Bueno, otro factor determinante son los datos reales y los presupuestados, ¿no? Entonces, cuando el punto de equilibrio se obtiene con datos presupuestados, sí, hay que elaborar unas comparaciones de esos valores, ¿no? Entonces, usted elabora un punto de equilibrio con datos irreales, pero ya cuando alcancemos ese lapsus de tiempo y podamos evaluar los datos ya obtenidos realmente, ahí podemos entrar a verificar si nuestro punto de equilibrio efectivamente es el que nosotros habíamos calculado en un inicio. Los gastos en el costo total deben ser interpretados como todas las erogaciones pues recurrentes que tiene el área productiva, ¿no? Entonces, miren que los gastos pueden clasificarse en dos, en fijos y variables. Aquí habla de gastos constantes, son los gastos fijos. Entonces, los gastos fijos o constantes son aquellos que están estáticos, ¿no? Que pese al movimiento, digamos que tenga la compañía, siempre se va a tener que gastar en ello. Entonces, por ejemplo, allí tenemos los sueldos, los impuestos, ¿sí? Las depreciaciones, amortizaciones, todos esos gastos siempre van a estar fijos. Los gastos variables, en cambio, estos gastos son aquellos que van a cambiar, ¿no? Dependiendo de la producción, pueden incrementarse o disminuir, ¿no? Entonces, a mayor producción se va a gastar más salarios, más materia prima, más empaques, entre otros. A menor producción, se van a disminuir esos gastos. Listo, entonces aquí traigo un presupuesto de ingresos y gastos básico, sencillo, en el cual nosotros vamos a poder determinar el punto de equilibrio. Ojo que este punto de equilibrio va a estar en base a un presupuesto de gastos e ingresos, ¿no? Entonces vamos a suponer que una empresa estima que va a tener una venta anual de 15 millones de pesos con los siguientes gastos. Entonces miren, ahí clasifico unos gastos variables y unos gastos constantes. Entonces, en variable tenemos un total de 7 millones, ¿sí? Y en los constantes tenemos un total de 5 millones 500. La totalidad de gastos son 12 millones 500. Hay una utilidad de 2 millones 500 y las ventas de 15 millones. Entonces, comencemos a determinar este punto de equilibrio. Entonces, para determinar el punto de equilibrio vamos a trabajar con la fórmula de línea recta, ¿no? Ustedes se acordarán del colegio. La fórmula es y igual a a más bx, ¿no? Entonces, la ecuación de línea recta. Entonces, donde y va a ser el total de los gastos, a va a ser el total de los gastos constantes, b la relación de los gastos variables con el ingreso y la x el total de las ventas, ¿no? Entonces trasladémonos acá a Excel y vamos a comenzar a determinar, ¿no? Entonces esto va a ser sencillo. Listo. Entonces vamos por la primera parte. Entonces vamos a sustituir la ecuación de línea recta. Entonces
tenemos la ecuación es y igual a a más bx, ¿no? Vamos a decir que y, si recuerden y era el total de los gastos, ¿no? Sí, entonces el total de los gastos, vamos a determinar ese total de los gastos. A viene a ser el total de los gastos constantes o fijos eran de 5.500.000. B viene a ser la relación de los gastos variables con el ingreso. Entonces, como gastos variables, nosotros teníamos 7 millones, ¿sí? Y el total de los ingresos son 15 millones. Entonces vamos a dividir 7 millones entre 15 millones y nos va a dar 0,4667 por X. En este caso X va a ser el total de las ventas. Y el total de las ventas nos dice el ejercicio, ¿sí?, que es de 15 millones. Listo, entonces hacemos la operación del paréntesis, nos da 7 millones, 5.500.000 más los 7 millones nos da los 12.500.000 total de gastos. Esos total de gastos igual en el presupuesto ya estaban determinados, ¿no? Entre variables y constantes. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que el punto de equilibrio es cuando los ingresos son iguales a los gastos. Es decir, cuando X va a ser igual a Y. X es total ventas, Y va a ser el total de gastos. Entonces, en ese momento habría punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener que la fórmula y igual a más bx, donde como x es igual a y, vamos a hacer el cambio de x por y. Entonces, miren, aquí queda el reemplazo. Entonces ya quedaría x igual a más bx. Y despejando la a solita, ¿sí? Entonces miren, la a, el más bx pasa al otro lado negativo, ¿no? Esta es parte de ecuación, aquí está positivo, pasa al otro lado negativo, ¿sí? Y resta, mire, x menos bx, ¿no? Despejamos a. A va a ser igual a x menos bx. Listo, entonces como x dentro de esta fórmula, como x menos bx va a ser igual a 1 menos b por x, entonces ¿cómo así? Entonces miren, aquí tenemos una x y acá tenemos otra x. Entonces lo único que hacemos es sacar estas x que multipliquen, miren, por eso cerramos un paréntesis, y de aquí donde estaba esta x va a quedar 1, por eso es 1 menos b. 1 menos b por x. Entonces si volvemos a descomponer esta fórmula va a ser x por 1, x, más por menos, menos, x por b, bx. Entonces si miran, aquí está la relación. Entonces, despejando a x, nos va a resultar la ecuación del punto de equilibrio. Miren, entonces aquí tenemos ya la fórmula, ¿no? Entonces sería a igual a 1 menos b x. Entonces x va a ser igual a sobre 1 menos b. ¿Listo? Entonces miren, aquí estamos trasladando la x, ¿sí? A va a quedar en ese lado, recordemos que a era igual a x menos bx, y transformando, bueno, esta fórmula sería a igual a 1 menos b por x, ¿sí? Entonces este x que estaba multiplicando, este 1 menos b, perdón, que está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, la a se mantiene, ¿sí? Y la x queda del otro lado. Entonces x va a ser igual a sobre 1 menos b. Esa viene a ser la ecuación del punto de equilibrio. Entonces vamos a encontrar el punto de equilibrio en nuestro ejercicio. Entonces tenemos x será igual a, que es el total de los gastos constantes, 5.500.000, sobre 1 menos b. B era la relación de los gastos variables con el ingreso, es decir, 7 millones entre 15 millones, nos daba 0,467. Listo, hacemos la operación del denominador, nos da 0,533 y 5 millones entre 0,533 nos da el punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Miren, si nosotros lo hacemos a manera
métodos de observación, uno podría inferir aquí que total de los gastos, mire, son 12.500.000, total de ventas 15 millones. Desde un inicio aquí podríamos decir que el punto de equilibrio es 12.500.000. Aquí es donde las ventas son igual a los gastos. Pero se dan cuenta que ya haciendo el cálculo, realmente el punto de equilibrio es un poco inferior. 10.318.000. Miremos cómo nos queda la gráfica de este punto de equilibrio. Listo, miren, entonces aquí está, 10.318.949. Ese es el punto de equilibrio. Entonces, ¿qué tenemos primero? Los ingresos totales, que estaban por 15 millones. ¿Sí? Tenemos la recta del eje. Y luego vienen los gastos fijos, ¿no? Miren, como gastos fijos tenemos los intereses y seguros por 600.000. Los gastos regulados tenemos el resto, que sería la publicidad, los gastos administrativos y los otros gastos constantes. Entonces, en total, estos nos dan 5.500.000, todos estos gastos. Y ahí estamos hablando ya de los gastos constantes o gastos fijos. Luego, ¿qué tenemos? Los gastos variables, ¿no? Teníamos 7 millones que estaban entre materiales directos, 4.300.000, sueldos y salarios, 2.200.000 y otros gastos variables, 500.000. Entonces este es el margen de los gastos variables. Miren, ahí está la recta, ¿sí? Más o menos con los gastos variables, total nos suma 12.500.000. Y aquí tenemos el punto de equilibrio. Miren, los 10.318.000. Está aquí, ¿no? Punto de equilibrio. Entonces, ¿qué quiere decir este punto de equilibrio? Acá arribita está la utilidad de 2.500.000, ¿no? Entre los 12.500.000 y los 15 millones. Pero ¿qué nos dice este punto de equilibrio? Entonces, miren, lo que está del punto de equilibrio hacia arriba es la zona de utilidad. Es decir, de ese punto hacia arriba, todo es ganancia. Y lo que está en la zona inferior es la zona de pérdida o desequilibrio. Entonces, si miran que mediante el método de observación, nuestro punto de equilibrio estaba acá arriba, en 12.500.000, por aquí. Pero siendo ya realistas y consecuentes con la información que nos presentan, dentro de esos 12.500.000 ya habría utilidad, miren, realmente, ¿sí? Entonces, esta es la manera de cómo calcular el punto de equilibrio. Bueno, a continuación les voy a enviar también al correo un ejercicio de esta manera para que ustedes utilicen la fórmula del punto de equilibrio, x igual a a sobre 1 menos b, para que determinen el punto de equilibrio. Primero van a clasificar los gastos variables y constantes, luego van a calcular el punto de equilibrio y por último vamos a hacer esta gráfica, ¿no? Espero que les haya gustado el tema, chicos, y quedan pendientes las actividades, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención.